comentaba Leonora y me pareció muy pertinente porque resuena con todos, ¿no? No es ella, es todos. Siempre creo que tengo que destacar para que me quieran. Además, bueno, ella compite, ¿no? Deportivamente. A todos nos enseñaron en el sistema educativo a competir. Nos ponían unas notas, nos evaluaban, nos clasificaban, sobresaliente, notable, suficiente, suspenso, ¿no? Y en función a eso nos daban premios o nos castigaban si nos comparaban. Estos son los buenos alumnos, estos son los malos alumnos, en todas las materias en inglés, en deporte. No te librabas, ¿no? Porque aunque se te dieran bien las matemáticas, luego te comparaban en deporte o viceversa, ¿no? Al final siempre nos transmitían esa sensación de no eres suficiente, no llegas, no. Comentaba ella, que me parece muy tierno, ¿no? Que el padre le decía, ¿y por qué no conseguiste la excelencia? ¿Por qué había alguien mejor que tú? Yo me acuerdo que de alguna vez llegar a casa con buenas notas y ¿por qué no tienes un 10 en vez de un 8, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una experiencia que hemos vivido todos en mayor o menor medida porque la sociedad te lleva a competir. Entonces nosotros tenemos la creencia de que tengo que ganar, porque si yo no gano, voy a perder. O sea, o gano o pierdo. Entonces hay un mundo ahí fuera, tengo que competir, tengo que destacar, tengo que luchar, tengo que lograr para que me quieran. Porque si no logro, si no consigo, si no llego, no me van a querer. Y estamos siempre como tratando de, con la lengua afuera, de conseguir cosas para que nos quieran y pensando, si no voy a ser un perdedor, voy a ser un loser, voy a ser un fracasado y nadie me va a querer. Bueno, pues yo creo que ya llega el momento de soltar esa creencia, ¿no? Y de tomar conciencia. Nuestra valía la estableció Dios. Y esta es una frase del curso de milagros. Tu valía la estableció Dios. Nada de lo que hagas puede mermar o agrandar tu valía. Tal y como eres, ya eres digno de amor por el mero hecho de ser. Ya eres digno. Dios te creó con una función específica. Nada ocurre por azar, nada ocurre por error. Tal y como eres, ya eres una pieza del puzzle necesaria para todo el colectivo. No tienes que competir. ¿Por qué? Porque eres único y estás dotado de talentos únicos y tú puedes dotar al colectivo de tu magia, de tu luz, de tu amor, sin necesidad de compararte, sin necesidad de, porque tal y como eres, por el mero hecho de ser, porque fuiste concebido para ser un instrumento del amor, ya eres necesario y ya eres valioso. Y yo creo que esto nos lo tenemos que creer, ¿no? Nos habla, Jesús nos dice, santos y queridos amigos, nos habla de que somos santos, nos habla de que somos queridos, seguimos pensando que somos culpables, le damos poder a la idea de culpa. Él nos dice, eres inocente, hayas hecho lo que hayas hecho, es que me da igual que si has matado a alguien, todos hemos sido asesinos en otras vidas. Y nada de lo que hagas en este plano ilusorio tiene importancia, estás aprendiendo, esto es como un videojuego. Aquí simplemente estás pasando pantalla tras pantalla hasta que finalmente te decides a ser Cristo y a encarnar la presencia del amor, que es para lo único, para lo que está creado este plano y es lo único. Nos lo decía aquí también en esta lección, ¿no? Al final es un plano ilusorio en el que lo único que tiene valor es que tú elijas ser Cristo. Y lo único para lo que está diseñado es para que tú te decidas desde tu libre albedrío a convertirte en un instrumento del amor y a expresar a Dios. Todo lo demás no tiene validez. El gozo del mundo no es. O sea, todo lo demás que buscamos, los títulos, el dinero, la fama, el reconocimiento, todo eso en realidad en sí mismo carece de valor porque no deja de ser ilusión, sueño de separación. Lo único que nos va a dar la verdadera dicha, la verdadera satisfacción, lo único que le puede dar valor a este plano es la decisión de ser la presencia del amor. Y eso es lo único que nos va a hacer sentir bien. Y para eso no tenemos que destacar, no tenemos que lograr, no tenemos que ser mejor que nadie, porque ya tal y como somos, somos eso, porque es para lo que fuimos creados. De modo que yo creo que aquí hay un tema de, te dice, ama a tu ser, ama a tu único ser. Un tema de autoestima. Ya estamos en un estadio conciencial en el que tenemos que amarnos. Y esto tiene que ser una prioridad. Y ya sin medias tintas, tenemos que amarnos plenamente. Tenemos que tomar conciencia que no hay nada que tengamos que demostrar ni que tengamos que conseguir, que tal y como somos estamos bien, que nada falla conmigo, todo está bien conmigo
que no solamente todo está bien conmigo, sino que además la vida, porque la vida a través de estas enseñanzas que no llegan a tu vida por casualidad, te está diciendo, eres santo. Tal y como eres, eres santo. Y Jesús te llama amigo. Y no solo Jesús, todos esos seres del linaje que nos están acompañando, guiándonos desde otras dimensiones, te llaman amigo y te dicen, eres valioso. Y no porque tú puedes decir, bueno, sí, soy valioso porque soy coach, doy conferencias, impulso vidas, tengo 20.000 followers o tengo 100.000. No, es que eres valioso por el mero hecho de ser, porque has sido concebido para ser un instrumento del amor. Y simplemente por expresar quién tú eres en tu corazón, ya estás siendo un faro de luz para el mundo. Y ya eres digno y ya eres amado. E incluso cuando estás en el ego perdido, en la ilusión de separación, al final, en esencia, ¿qué más da que seas un gusano que una mariposa? Si en esencia eres el mismo ser y siempre eres amado por tu creador y siempre eres valioso. De modo que también hablaba Mónica, es que me juzgo a mí misma, me exijo, la culpa, el juicio, el autosabotaje, el diálogo interno de limitación, todo eso tenemos que dejarlo atrás. Todo eso ya no es momento. O sea, ya tenemos que tener muy claro que soy digno, que la vida me ama, que la vida me sostiene, que la divina providencia existe, que la vida se está expresando a través de mí, que me estoy entregando, que estoy dando permiso, que estoy en un bello proceso de rendición, que soy santo, que soy inocente, que no importa lo que haya hecho dentro del videojuego en el pasado, porque al fin y al cabo eran aprendizajes que me trajeron a ser la presencia del amor, que soy santo incluso cuando opero desde el miedo. Y todo el juicio hacia uno mismo, todo el discurso de autosabotaje, todo el discurso de culpa, ya no tiene cabida en nuestras mentes. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir qué pensamientos albergamos en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro discernimiento. Y todo eso se tiene que quedar fuera automáticamente. Que aparece un pensamiento de juicio, aparece un pensamiento de culpa, automáticamente. Lo hice lo mejor que pude. Estoy en proceso de sanación, no soy perfecto, nadie lo es. Estoy aprendiendo a amar, no pasa nada. Pero a día de hoy soy Cristo y mi Padre y yo somos uno. Me abro a ser la presencia del amor. Me amo y me acepto completamente. Y ese tiene que ser nuestro mantra. No podemos ya permitir esos pensamientos temerosos que nos hacen sentir que no somos suficientes, que tomen control de nuestras mentes y de nuestras vidas. No lo podemos permitir. Y además, súper importante, y esto yo creo que tenemos que tomar todos conciencia. Estamos atravesando miedos, estamos creciendo, estamos exponiéndonos, por ejemplo, muchos de vosotros a aprender a hablar en público. Muchos de vosotros a ser independientes financieramente. Muchos de vosotros a estar solos por primera vez en la vida, sin pareja y sin familia. Muchos de vosotros estáis enfrentándoos al miedo a emprender. Perfecto. Eso es muy enriquecedor porque todos los miedos a los que nos enfrentamos hacen que nos salgan las alas. Da mucho miedo, claro que da mucho miedo, pero Jesús nos recuerda que el miedo no es real, que el miedo es es una sombra de una diminuta brizna de hierba contra un sol abrasador. El miedo no tiene ningún poder sobre nosotros, lo respiramos y lo transitamos y lo sanamos. Si bien cuando yo tengo miedo a emprender, voy a experimentar que en ese estadio inicial no hay clientes, enseguida lo voy a transitar y lo voy a sanar. Pero súper importante que tengamos en cuenta que la vida no nos da más de con lo que podemos. Es imposible que la vida nos ponga en una situación que sea más grande que nosotros. Porque la vida somos nosotros, la vida emana de nosotros, la vida es un plan mágico que está diseñado para nuestra sanación y para nuestro despertar. De modo que si tú eliges pensar pensamientos de limitación, de carencia, de escasez, en el plano físico van a aparecer porque tú los estás fabricando, creando desde el ego. Pero la vida te va a apretar, pero no te va a ahogar. La vida no te va a ahogar. Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Qué quiere decir esto? Al final, eso simplemente se va a convertir en un escenario que te va a permitir respirar, experimentarlo, para que te deje de condicionar ese miedo, para que ese miedo se extinga, para que ese miedo desaparezca y te van a salir las alas y te vas a volver mucho más libre. Es decir, a todos nos da miedo soltar una estructura laboral, yo qué sé, del Estado, de una gran empresa que aparentemente nos da estabilidad, nos sentimos respaldados, hay una persona que se ocupa de que nuestros salarios lleguen a fin de mes y soltarla da mucho miedo.
Y mientras estamos transitando ese escenario que nos da tanto miedo, probablemente pasemos unos meses que no tenemos dinero, que no surgen los clientes, que nos cuesta arrancar, que no sé cómo voy a hacer mi web, que no sé cómo lo voy a comunicar, que nos enfrentamos a un montón de miedos. Pero cuando lo transitamos y aprendemos a respirarlo y aprendemos a sentirlo y aprendemos a relajarnos, al otro lado del miedo está la sanación y de pronto empiezan a brotar pop, pop, los clientes como brotes verdes y empieza a brotar el dinero pop, pop, como brotes verdes y empiezan a venir las ideas que queremos comunicar y ese miedo empieza a dejar de tener poder sobre nosotros y empezamos a florecer y nos empiezan a salir las alas. Con eso como con todo en la vida. Entonces simplemente son 3 cositas. Una, tomar conciencia de que hay que confiar plenamente, pase lo que pase. 2, la vida... Dos, la vida nunca te da más de con lo que puedes. Si está ocurriendo es porque tú puedes. Si está ocurriendo es porque tú estás preparado. Si está ocurriendo es porque tú estás preparado para dar ese salto al miedo que sea, a la soledad o a lo que sea. Cuando te enfrentas a la soledad y te enfrentas a ese miedo, a partir de ahí las relaciones empiezan a ser mucho más satisfactorias y mucho más auténticas y mucho más reales. Cuanto más te enfrentas, llega un momento que ese miedo desaparece y dejas de ser un dependiente emocional. Quizás tienes que enfrentarte 1, 2, 3 veces, pero al final lo sanas. Transitar esos miedos, bueno, y la tercera cosa, digamos que la primera es la confianza plena, la segunda, la vida no te da más de con lo que puedes, y la tercera, abrirte a sentirlo y a respirarlo en profundidad hasta que todo eso se disuelve y todo eso desaparece. Hablamos el otro día que Jesús en esta lección nos hace la promesa de que nos va a enseñar el camino hacia la paz. Sígueme y yo te enseñaré el camino hacia la paz. Yo te mostraré cómo puede ser el ser a partir del cual surge toda la creación, para que puedas experimentar la verdad que es siempre verdad, esa verdad que te hará libre. Esa es la promesa que nos hace, ¿no? Y dice, no hay nadie que esté escuchando estas palabras a quien yo no le haga esta promesa. Estoy contigo siempre. Yo te llevo de la mano. De modo que todos, con los pequeños miedos que estemos enfrentando en nuestro día a día, no tenemos que tener miedo porque sabemos que somos guiados, que somos acompañados, que Él nos lleva de la mano, que no hay nada que temer, que van a aparecer los brotes verdes y que lo único que tenemos que hacer es soltar el control, relajarnos y confiar. Por eso esta lección es una oportunidad muy importante porque nos impulsa a tomar conciencia de a qué tengo miedo y tomar esas decisiones alineadas con enfrentarme a ese miedo. Ahora os voy a dejar hablar a vosotros
que llevo hablando mucho rato, me gustaría que me contarais qué miedos habéis transitado este mes y cómo os habéis enfrentado a esos escenarios y cómo habéis tomado la decisión consciente de enfrentaros a ese miedo. ¿Para qué? Para no enviar ningún compromiso conflictivo al universo, para tener todo vuestro ser alineado, porque cuando nos enfrentamos a nuestros miedos y los transitamos, aumenta nuestra vibración. Me enfrento a mi miedo a soltar, suelto esa relación tóxica, mi vibración aumenta y entonces manifiesto una nueva relación en otra vibración más sana, más alta. De modo que cuando tomamos la decisión consciente de abrazar los miedos y de enfrentarnos a ellos, nuestra vibración sube y luego tenemos vidas más satisfactorias y más plenas. Enfrentarnos a los miedos, observar a qué tengo miedo y decidir conscientemente enfrentarnos a ello es una enorme oportunidad de sanar, de crecer, de evolucionar y de manifestar en otra frecuencia, porque digamos que estamos ofreciendo, entregando la totalidad de nuestro ser sin un compromiso conflictivo. Ahí es cuando el amor realmente puede expresarse a través nuestro y cuando podemos conocer la dicha del ser. Cuando estamos atenazados por el miedo o postergando decisiones por miedo, al final ahí vamos a generar más dolor y más sufrimiento. De modo que a mí no me daría miedo tomar esas decisiones que tengo, que sé que quiero, que sé en mi corazón que tengo que tomar, porque la creatividad está deseando expresar algo a través de mi corazón. Lo que me daría miedo es quedarme en mi zona de confort, porque cuando me quedo en mi zona de confort por miedo, ya sea en un trabajo o en una relación, ahí es cuando me empiezan a maltratar. Cuando me quedo en mi zona de confort por miedo, ahí es cuando en el trabajo me empiezan a maltratar y cuando en la relación me empiezan a despreciar, a humillar, a insultar e incluso llegan las agresiones físicas, porque no estoy escuchando mi corazón y porque no estoy soltando lo que veo en aras de lo que no veo. Suelta el pájaro en mano y manifiesta un pájaro de colores. Bueno, pues ahora os dejo hablar, ¿vale? Contarme a qué miedos os habéis enfrentado en este mes, cómo habéis vivido esta lección, porque ya acabamos hoy, cerramos hoy. Contarme si os habéis dado cuenta de qué creencias limitantes teníais detrás de ese miedo, de hasta qué punto habéis visto que la principal creencia limitante es que te crees que depende de ti solo, que estás tú solo frente al mundo, lo cual no es cierto porque siempre estás sostenido y siempre estás siendo amado y siempre puedes confiar. Contarme cómo lo habéis vivido.